los consumidores son los que demandan energía eléctrica y entre ellos está el nexo, el sistema de transmisión, de transporte de energía eléctrica. Estos tres sectores básicamente trabajan de manera coordinada y tienen diferentes formas de remuneración, de pago. En el sector de generación, por ejemplo, podemos identificar generación hidroeléctrica a través de centrales implementadas en el cauce de un río, como son las centrales del occidente, de La Paz. Luego tenemos centrales hidroeléctricas también, pero ya con embalses, con represas, especialmente en Cochabamba tenemos Santa Isabel, Corán y San José, que están en el mismo cauce a partir de la laguna de Corani. Y el último que conocemos es este de Sicuri, ¿no? Son centrales hidroeléctricas que trabajan con agua, pero de diferente manera, ¿no? Agua que está corriendo a través de los ríos o agua acumulada a través de los diques o represas. Y por otro lado están las centrales termoeléctricas, con generación a través de turbinas a gas, principalmente a gas. Existen las turbinas de ciclo simple, ciclo combinado. También están las turbinas a través de combustible diésel. Son bastante caras, pero que también están en el sistema. Entonces podemos identificar ahí, por ejemplo, centrales hidroeléctricas cuyo costo variable es muy bajo porque el único combustible que utiliza es el agua, ¿no? Más algunos otros implementos que se necesitan como los lubricantes, etcétera, ¿no? Para temas de funcionamiento. Sin embargo, las centrales termoeléctricas son caras porque el combustible es caro. El costo variable de una central termoeléctrica depende del costo del gas, del diésel o algún otro combustible que funcione, ¿no? Y últimamente, como ustedes habrán visto, ya tenemos generación eólica, generación a través de paneles solares, fotovoltaicos. Son fuentes de generación no convencionales, diríamos, ¿no? Porque dependen de aspectos climatológicos, depende que haya sol, si hay una nube, una lluvia, baja el potencial del parque generador. Lo mismo en las centrales eólicas, depende del viento, ¿no? Entonces hay que buscar lugares donde se tenga un buen potencial eólico. Se implementa ya la planta y sin embargo el viento tampoco es constante, ¿no? Depende de ciertas horas. Generalmente en las tardes se tiene buen potencial eólico. Entonces son energías no convencionales, si bien son baratas también en cuanto al costo variable, pero es muy elevado en cuanto al costo fijo, ¿no? Igual que a las centrales hidroeléctricas. El costo fijo está ligado principalmente a las obras civiles. Entonces esto tarda bastante, son costosos. Por tanto, ese sería el motivo por el cual no se ha hecho muchas centrales hidroeléctricas en esta última temporada. Hablando ya del sistema de transmisión, son importantes también, ya que son responsables de transportar energía eléctrica de centros de generación a centros de consumo. En algún momento hemos hablado de que el nivel de tensión depende de la distancia a recorrer, ¿no? Sabemos que más o menos hay una regla mnemotécnica que indica que por cada kilómetro de terreno la tensión tendría que ser de 1 kilovoltio, ¿no? Ese es un valor más o menos recomendable luego de hacer estudios técnicos y económicos. Entonces, si llevamos energía a unos 300 kilómetros, por ejemplo, la tensión tendría que estar en el nivel de 300 kilovoltios, ¿no? Entonces, el valor estándar, 315, 115, son valores ya normalizados. Entonces, la tensión depende de la distancia.
Ustedes han podido advertir, por ejemplo, en el sector urbano se tienen líneas cortas del orden de los 10, 15 kilómetros, por tanto la tensión también es en ese nivel, ¿no? 10 kilovoltios, 24.9, 34.5 kilovoltios, eso depende de la distancia. Y en las zonas ya pobladas, los barrios, donde la tensión es de 220, 380 voltios, ya son distancias menores, ¿no? Estamos hablando más o menos de unos 100 metros a la redonda de un centro de transformación. Entonces, a través de líneas eléctricas podemos transportar energía eléctrica y debemos utilizar niveles de tensión acordes con la distancia. Últimamente se están haciendo ya estudios para transmitir energía eléctrica en 500 kilovoltios, ¿no? Ya hay estudios que se están haciendo para una posible exportación de energía. También se tiene de 750 kilovoltios, 1000 kilovoltios. Son tensiones mayores que tienen diferentes características constructivas y también diferentes parámetros eléctricos. ¿Ya he encontrado acá? Finalmente tenemos a los consumidores, ¿no? Ahí podemos identificar los consumidores regulados, que somos nosotros, los usuarios, residencial, general, incluso industrial menor, ¿no? Todos compramos de una distribuidora. En nuestro caso, por ejemplo, compramos de la empresa Elfec. En varias ciudades importantes, ciudades intermedias, hay agentes, distribuidores de energía eléctrica. Y todos los que compran energía de estos agentes son consumidores regulados. Sin embargo, existen otros que pueden comprar energía directamente del mercado mayorista, ¿no? Estos son las grandes industrias, las cementeras, por ejemplo, algunas empresas mineras. No son muchas, pero en nuestro país existen también compras de energía en el mercado mayorista, ¿no? En Cochabamba sería la fábrica de cemento que está en... ¿De cómo se escapó? En Capinota, ¿no? Por ahí, ¿no? Estaba encerrado. En Sucre está Cobose. Hay diferentes empresas cementeras que compran energía directamente del mercado eléctrico. Entonces, este mercado necesita regular. Ahí está, digamos, el regulador, la autoridad reguladora. En este caso es la Superintendencia de Electricidad o la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. ¿Alguna consulta hasta ahí, por favor? Estamos atentos. Bueno, si hablamos de generación con un poco más de detenimiento, podemos indicar de que del costo que uno paga en su tarifa, una buena parte, 35, 40, 50%, tiene que ver con la compra de energía eléctrica de parte o por parte del distribuidor. Entonces, una buena tajada directamente se va al agente generador. El agente generador tiene que garantizar el suministro de energía en todo momento. En la gráfica podemos observar una curva de demanda típica en función a la hora, ¿no? Y podemos ver que en algún momento, por ejemplo, entre las 19 horas a 21 horas, el consumo es máximo. La generación tiene que acompañar a ese comportamiento. Como no se almacena la energía eléctrica, no hay forma de almacenar. Por tanto, la generación tiene que acompañar a la demanda. Permanentemente hay unidades que están ingresando o saliendo del sistema dependiendo del requerimiento, ¿no? Entonces, en
periodo de la máxima demanda están operando quizá todas las unidades generadoras, ¿no? Y en horas de la madrugada, cuando la carga está bastante liviana, muchas unidades generadoras van a salir del sistema y quedarán aquellas que son económicas, ¿no? No olviden que el comportamiento de la generación está programado a través de una entidad que es el Comité Nacional de Despacho de Carga, que hace que las unidades generadoras ingresen al sistema en función a sus costos, ¿no? Entonces, aquella máquina, aquella unidad que tiene un costo kilowatt hora económica podrá despachar energía. Aquellas que son caras tendrán que esperar hasta que sea necesaria su participación, ¿no? En última instancia podrán ingresar seguramente si es que el sistema requiere. Entonces ahí en otra gráfica van a ver un comportamiento en el tiempo de la demanda, ¿no? Es una variable que va disminuyendo en función al tiempo, ¿no? Tiene una pendiente negativa. Entonces, esta curva sirve para poder programar las unidades generadoras que van a ingresar al sistema. Entonces, todo esto está ligado, digamos, a un factor de seguridad, de estabilidad y garantizar el suministro eléctrico, ¿no? Eso está normado, está regulado y cualquier infracción es pasible a aplicar reducciones en la remuneración del distribuidor o directamente multas, ¿no? Sanciones económicas. Por lo tanto, las empresas han implementado una serie de equipamiento, esquemas, filosofías de protección para poder minimizar los efectos de las fallas. Si bien las fallas existen, no son, digamos, no son evitables, van a ocurrir en los sistemas porque las líneas eléctricas están instaladas a la intemperie, están sujetas a fenómenos climáticos, etcétera. Entonces van a haber fallas. Lo que sí las empresas tienen que hacer es minimizar los efectos de esas fallas, ¿no? Tratar de que el impacto sea el menor posible. Entonces la parte de generación tiene esa función de garantizar el suministro en todo momento y con un margen de reserva por si se tenga algún evento inesperado en alguna parte del sistema, ¿no? Un pequeño margen. Luego la transmisión, como decíamos, es otro agente importante. Si vemos más o menos en una proporción de costos, más o menos un 15% también se tiene que garantizar al agente transmisor, ¿no? Entonces ya tenemos 50%, 45% en generación, más 15% más o menos en transmisión, y ya son como 60% de la tarifa que va directamente a generación y transmisión. Entonces, para el distribuidor ya queda solamente un 40% o algo menor, ¿no? Y con ese 40% tiene que hacer todos sus trabajos, toda su actividad, digamos, relacionada con la distribución. Entonces, en transmisión, en nuestro país, habrían dos agentes importantes, una de ellas es ENDE Transmisión, y otra sería ISA Bolivia, ¿no? Tienen hegemonía, digamos, en el sistema a través de sus líneas eléctricas. Quizá la más grande en este momento es ENDE, ¿no? Luego está ISA Bolivia con algunos kilómetros de línea, principalmente en 230 kilovoltios. Y hay una línea privada de la empresa minera San Cristóbal, que también se constituye en agente transmisor, pero muy pequeña extensión, ¿no? Pues básicamente la mayor parte estaría a cargo de ENDE.
Los niveles de tensión van desde 69 kilovoltios, muy común en las instalaciones antiguas, 115 kilovoltios en instalaciones mayoritarias, y últimamente las líneas eléctricas han sido realizadas en 230 kilovoltios, ¿no? Entonces, en nuestro sistema actualmente tenemos 69, 115, 230 kilovoltios operando, ¿no? Ya a futuro se tiene en estudio ya, y también ya gestiones de poder implementar líneas de 500 kilovoltios. Entonces, la remuneración, el pago a la empresa se hace a través de un peaje. El peaje la tienen que pagar tanto los generadores en un cierto porcentaje y los consumidores en otro porcentaje. Y también se le paga por ingreso tarifario. Entonces, hay dos conceptos que se manejan para poder pagar al agente transmisor. Y finalmente está el agente distribuidor. Como decíamos, ya no le queda mucho. Estamos hablando de un 40% en promedio de la tarifa que uno paga, ¿Ha vuelto al paso otra vez? iría destinada a las actividades de distribución. El distribuidor tiene que garantizar el suministro a todos los consumidores, tiene que cubrir las demandas a través de sus instalaciones, mantener los niveles de calidad que están normados por la ley de electricidad y sus reglamentos, atender los requerimientos de las empresas, de los consumidores, relacionados con temas principalmente comerciales, como son las solicitudes, las reclamaciones por temas técnicos, económicos. También existe un control de cortes de conexiones por temas de no pago del consumo de energía eléctrica. Existe el control de calidad en el servicio técnico a través de las interrupciones, donde se cuantifica el tiempo y la frecuencia, las veces que ha habido interrupción. Se cuantifica también el producto técnico a través de los perfiles de tensión que se encuentren dentro de márgenes tolerables, y asimismo el desequilibrio que existe entre fases, ¿no? Todo eso está normado, está regulado, existen valores, límites admisibles en la normativa, y cualquier infracción es objeto de aplicar reducciones en la remuneración del distribuidor. Entonces, para evitar este pago, este efecto en la parte económica del agente distribuidor, estas empresas han implementado una serie de equipamiento, han modernizado sus sistemas, han implementado sistemas de escala, han implementado equipos de maniobra, protección en varios puntos estratégicos de sus redes primarias en media tensión. Hay una política de control que tiene la superintendencia por muestreo en todas las redes eléctricas. Mensualmente el agente distribuidor tiene que reportar a la autoridad sus bases de datos relacionados con perfiles de tensión, relacionados con interrupciones, es decir, continuidad de suministro, y lo mismo relacionado con actividades comerciales, ¿no? Entonces, cualquier infracción, cualquier incumplimiento es pasible a una sanción por parte del regulador. Entonces, los distribuidores se han esforzado mucho en modernizar sus instalaciones eléctricas, sus oficinas, sus sistemas informáticos y una serie de aspectos que coadyuvan a una mejor administración del sistema. Ahí es cuando vamos a necesitar, digamos, hablar de esquemas de protección, filosofía de protección,
importancia de las protecciones en función, más que todo, a la importancia también de la carga, ¿no?, del demandante. No hay que olvidar que en la parte de distribución, como es en nuestra gráfica, vamos a tener clientes en alta tensión, ¿no?, que van a comprar energía en 115 kilovoltios, por ejemplo. Más abajo, ya en media tensión, también existen clientes, ¿no? Muchos consumidores industriales, por ejemplo, tienen centros de transformación particulares que están conectados directamente a la línea de media tensión. Tienen equipos de medición a través de CTs y PTs en media tensión. Se les factura en media tensión. Y finalmente, la mayoría están conectados a las redes de baja tensión, ¿no? Los consumidores residenciales, como nosotros, los comerciales, mayoriales, hay categoría general, hay categoría riego. Dependiendo un poco de la estructura tarifaria de cada agente, hay diferentes categorías. Y todos estos están conectados a la red de baja tensión. Entonces, como ustedes podrán advertir, las fallas van a estar en cualquier lugar del sistema, ¿no? Quizá las mayores fallas están en las redes secundarias, en redes de baja tensión, ya que son instalaciones aéreas que están por las calles, expuestas a temas, por ejemplo, de medio ambiente, como son árboles atmosféricos, rayos, lluvia, deslizamiento, erosión, etc., ¿no? Hay bastantes fallas en la parte de baja tensión. Y también en la parte de media tensión, ¿no? Son redes, si bien tienen mayor altura en cuanto al poste, pero igual están atravesando lugares expuestos a una serie de problemas, ¿no? Inclusive podemos pensar que hay temas de colisión de vehículos, animales, terceros, ¿no? Entonces, las mayores fallas vamos a encontrar en las redes de baja tensión y media tensión. Y rara vez se tienen fallas en alta tensión, ¿no? Son tramos a mayor altura, tienen mejores unidades constructivas, tienen mejores esquemas de protección. Por lo general se prefiere tener sistemas mallados, objeto de tener disponible energía de cualquier sentido, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que por temas económicos, en las zonas rurales se tienen principalmente líneas radiales, ¿no? Nacen en una subestación y van avanzando hasta el lugar más alejado de la subestación y nada más, no tienen recursos, ¿no? Entonces hay una salida del interruptor, entonces toda la línea tiene que estar fuera. Y eso, bueno, puede repercutir en la calidad de suministro, ¿no? Y si hacemos la cuenta, en el semestre posiblemente la empresa se vea afectada con una sanción. Pero todo eso tiene que estar sujeto a una lógica, una política de la empresa, ¿no? De cómo quiere administrar su sistema. ¿Alguna consulta hasta aquí? Alan Castro, ¿está atento por ahí? Ariel Quispe. ¿Cómo está copiando Jimmy Rivera? Nicolás Vargas, ¿tiene algún comentario, una consulta? No, Inge, se entiende muy bien. Bien, entonces, esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad, digamos, como país.
en cuanto al sector eléctrico. Yo diría que ha habido una evolución muy importante en el sector eléctrico. Desde que se tenía, digamos, hace unos 20 años ya, donde las empresas eran públicas, con una serie de falencias, principalmente económicas, ¿no? Y en esa época también se estuvo atravesando una hiperinflación en el país. Entonces ya las empresas tenían problemas financieros muy agudos. La única manera de poder salir de aquello era hacer reformas eléctricas, pero muy importantes, ¿no? Y ahí es cuando podemos ubicarnos en el año 1994. ¿No? Decíamos hace rato, es un año en el que se implementan mejoras en el sector eléctrico a través de la privatización y capitalización de las empresas. Este año es cuando se implementa la ley de electricidad, la ley CIRESE, es decir, el sector de regulación sectorial, y luego de este año hay una serie de mejoras en el sector. Hay una oficina ODECO que ampara al consumidor. Existe la segunda instancia a través del agente regulador, la superintendencia en ese momento, y ya estaban rayadas las líneas, ¿no? Ya estaban hechas las reglas del juego, digamos, en el sector. Las empresas tuvieron que cambiar de forma de hacer las cosas y modernizarse. A nombre del Estado, el ente regulador, la superintendencia, era la responsable de hacer cumplir la ley de electricidad y sus reglamentos. Antes de aquello, no había regulador, solamente había una dirección nacional de electricidad, dependiente del Ministerio de Energías, la famosa DINE, que lo único que hacía era recopilar información estadística para tener, digamos, algunos datos que se manejaban a nivel región, ¿no? Había un documento que estaba relacionado con este trabajo, era el Código de Electricidad, ya promulgada inclusive el 68, bastante desactualizada, pero bueno, en base a eso se manejaba el sector eléctrico. En cuanto a las tarifas, diríamos, las tarifas no tenían un sustento técnico, económico, ¿no? Era un cálculo a grosso modo que se hacía en función, digamos, a la inflación del año anterior y algunos compromisos de mejora salarial, etcétera. Pero había un enfoque técnico. Por otro lado, la tasa de cobertura era bastante pequeña, ¿no? Pero a nivel país estaba bordeando el 56%. Luego no había regulación, la DINE solamente hacía aspectos, estaba relacionado con aspectos de datos, de información, más que todo estadística, ¿no? No había incentivos tampoco, las empresas estaban totalmente desmotivadas, los usuarios no tenían quien les ampare, los defienda en caso de tener algún problema técnico. Había, por ejemplo, cortes prolongados, cortes frecuentes, la cobertura era muy baja. Cuando alguien solicitaba energía eléctrica en una zona, no habían recursos como para poder hacer líneas y extender el servicio. Había que esperar mucho. Entonces, realmente el sector estaba en una situación muy crítica. Entonces, con la ley de electricidad, las cosas empezaron a cambiar y básicamente a partir del 94 ya se tiene
un ente regulador, ya se tiene un ente normador y se tiene un ente administrador, ¿no? El ente administrador sería el Comité Nacional de Despacho de Carga, que es la responsable de planificar la operación del sistema, ¿no? Como decíamos hace poco, tenía que planificar el ingreso de las unidades generadoras en función a sus costos, ¿no? A costo mínimo, y administrar en tiempo real, es decir, tenían que entrar, salir unidades generadoras en función a la demanda. Como decíamos, esta demanda es muy variable en el tiempo, ¿no? En un periodo. Y también es la responsable de las transacciones económicas entre agentes. El comité sabe qué agentes han vendido energía, qué agentes han comprado, a cuánto han comprado, y hace, digamos, las tablas de pagos y cobros que corresponde a cada agente, ¿no? Y por ese trabajo el comité cobra una tasa, ¿no? Entonces también pagamos nosotros la parte económica que requiere el comité para funcionar, al igual que la superintendencia o la autoridad regulatoria. Entonces, el 94 se promulgaron 3 leyes importantes. La ley marco de capitalización, con el que se han privatizado y capitalizado varias empresas públicas. La otra ley es la de regulación sectorial, la ley CIRESE, mediante la cual se han implementado entes reguladores, ¿no? La Superintendencia de Aguas, de Telecomunicaciones, la Superintendencia de Electricidad, ¿no? Y finalmente, con la ley 1604, se regula el sector eléctrico. Entonces, para nosotros estas 3 leyes han tenido bastante que ver en las reformas de nuestro sector. El ente regulador ha ido cambiando de nombre solamente porque el trabajo que hace es el mismo, regular el sector eléctrico. En un principio se llamaba Superintendencia Sectorial de Electricidad, SSDE. Luego, el 94, con la reforma, después pasó a llamarse Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, la AE. Y finalmente, cuando se aprobó el proyecto nuclear, se tuvo que dar otra función a esta autoridad. Entonces cambió de nombre, Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, AETN. Actualmente se llama AETN. Entonces, el 2009 aparecen otros cambios, ¿no? Estos cambios relacionados con la nacionalización de las empresas. Ustedes ya saben, estamos viviendo esa etapa. Ahora las empresas son nuevamente públicas. Todas las empresas, quizá excepto CRE, la distribuidora de Santa Cruz, que es una cooperativa. Y existen otras pequeñas en algún lugar del país, pero la mayoría son ahora empresas a cargo del Estado, ¿no? La autoridad sigue siendo reguladora, actualmente se llama AETN. ¿Alguna consulta? Te entendido bien. Sí, atentos, estamos atentos. Alan Castro, ¿tiene alguna consulta?
Lo veo distraído. Alan Castro, ¿alguna consulta? Ariel. Algo distraído. ¿Tú no tienes consultas? No. Oscar Fernando. Zut. Sonia Pau. ¿Están ahí? Sí, ingeniero. ¿Se ha entendido todo bien? Bueno, entonces esa es la realidad de nuestro país. Quería compartir esto con ustedes para que un poco sepamos qué escenario vamos a trabajar, ¿no? Ahora vamos a empezar a hablar de las protecciones propiamente. Vamos a hablar de protecciones de sistemas eléctricos. Se entiende por sistemas eléctricos los tres sectores de la industria, ¿no? Hay protecciones para generación, por ejemplo. Hay protecciones para líneas de transmisión, es muy común. Y hay protecciones también para redes de distribución. Vamos a ver protecciones bastante simples, como son las líneas radiales, protecciones un tanto sofisticadas, diríamos así, costosas también, para líneas de transmisión y generación, ¿no? Y también protección dedicada a transformadores de potencia y generadores eléctricos. Entonces vamos a ver que la importancia de la protección tiene que ver con la máquina, con la importancia de la máquina. Luego vamos a ver las fallas, ¿no? Decíamos que las fallas van a existir, es imposible de evitarlas. Teníamos que tener todas las líneas protegidas, mejor subterráneas, a fin de evitar posibles fallas externas, ¿no? Pero también tenemos que pensar en los costos. Una línea subterránea es muy costosa comparada con una línea aérea, por ejemplo. Entonces, por temas económicos se utilizan líneas aéreas, aún sabiendo que estas están expuestas a una serie de aspectos climatológicos que puedan ocasionar fallas. Luego tenemos que ponderar, tenemos que analizar, evaluar las consecuencias de las fallas, ¿no? Estas consecuencias nos darán pautas para poder implementar un cierto esquema de protección, ¿no? Finalmente vamos a hablar de las estructuras, de los modelos, en función más que todo a la recomendación que está en normas operativas elaboradas por el Comité Nacional de Despacho de Carga y aprobadas por el ente regulador. Entonces están las recomendaciones básicas que el comité recomienda, aplica al momento de aprobar, insertar un proyecto al sistema eléctrico, que es una especie de examen que hay que dar ante el comité de un cierto proyecto para poder anexar este proyecto al sistema, ¿no? Hay una serie de exigencias, especialmente relacionadas con protección, para poder aceptar o rechazar un proyecto. Bien, como decíamos en un momento, la energía eléctrica es una forma de energía universal, ¿no? Es una energía que es capaz de transformarse en cualquier otra forma de energía de manera rápida. Y que es muy importante y en todos los países la tendencia de convertir energía eléctrica en cualquier otra forma de energía, ¿no? Por ejemplo, energía solar, energía eólica, energía potencial de agua acumulada, energía cinética en los ríos, energía térmica, etcétera. Una serie de energías
se las transforma en energía eléctrica porque esta energía es fácil de transportar, de manipular, energía limpia, etc., ¿no? Entonces, la idea es de que esta energía eléctrica la utilicemos, no solamente para iluminar la casa, sino para dar valor agregado a las cosas. Porque de nada sirve tener una cobertura del 100% como se pretende, digamos, a nivel de las intenciones del gobierno. Al año 2025 se pretende que el 100% de los bolivianos tengan energía eléctrica. La cobertura sea total. Actualmente tenemos un 90% de cobertura en el sector urbano y debemos estar con un 60% en el sector rural, ¿no? Cada vez es más costoso, cada vez son líneas más extensas. Llegar hasta el último boliviano realmente va a ser muy complicado, muy costoso, y quizá habría que poner en tela de juicio el posible cumplimiento, ¿no?, de la cobertura al 100%. Quizá con otras formas de energía, como los paneles solares. En algún momento se han implementado paneles solares en algunos poblados, pero tampoco ha sido un éxito, ¿no? Pero ahí estamos. La energía eléctrica es una energía que había que aprovechar, había que darle valor agregado y hacer de que los proyectos se justifiquen. En muchos países el grado de desarrollo se mide a través del consumo de energía eléctrica. En nuestro país el consumo de energía eléctrica está centrado más en temas de consumo residencial, ¿no? Muy poca aplicación industrial. Por tanto, había que, yo diría, fomentar la industria para que el consumo de energía eléctrica sea aprovechada para darle valor agregado. Quizás esa sea la falencia, ¿no?, que actualmente se tiene. Actualmente se está objetando mucho los proyectos, se está viendo que tenemos una sobreoferta de energía eléctrica en el sector. Hay mucha energía eléctrica y un consumo muy pequeño. Claro, se ha pensado en exportar energía eléctrica a países vecinos, que todavía está, digamos, en proceso, no hay nada consolidado, pero ya tenemos la generación, ¿no? De momento muchas unidades generadoras están paralizadas porque no hay demanda. La demanda nacional ha sido totalmente sobrecubierta con la oferta que actualmente se tiene. Entonces, quizá por ese lado se ve bastante crítica al sector, en el sentido de que se han hecho proyectos sin una buena planificación y había que buscar la forma más bien de darle valor agregado a la energía eléctrica. Entonces, ahí vamos a tener bastante que ver. Ustedes también son futuros profesionales que van a estar a cargo de proyectos importantes como para poder mejorar el consumo de energía eléctrica, y las autoridades de fomentar, digamos, la implementación de industrias, ¿no? Es lo que está faltando en nuestro país. Tenemos la energía, está ahí disponible, ahora había que pensar en darle un valor, una aplicación. Bien, entonces igual a manera de recordatorio podemos indicar de que las protecciones en todo momento son necesarias, son recomendables, ¿no? Si hablamos de protección, podemos hablar no solamente de protección de sistemas eléctricos, protección, por ejemplo, de los bienes privados, protección como se tiene actualmente implementado la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, son políticas que se van implementando
para poder reducir los efectos. Pero la protección no solamente tiene que estar a cargo de las empresas, ¿no? Las empresas hacen su esfuerzo tratando de proteger las instalaciones, de minimizar los efectos, pero también son responsables de la protección o de sus protecciones los usuarios, los propios usuarios, especialmente las industrias, aquellos que tienen consumos importantes de energía eléctrica. Cualquier falla en el sistema podría ocasionarles pérdidas económicas, ¿no? Y no pueden aducir de que faltó energía eléctrica, falló el sistema, por tanto tienen que resarcir los daños económicos, etcétera, ¿no? No pueden aducir porque ellos también son responsables de proteger sus instalaciones eléctricas. Y eso es muy polémico, ¿no? Cuando hay una falla, por ejemplo, aparecen varios usuarios con reclamos. Debido a tal falla, hemos tenido quema de equipos, por ejemplo, o hemos paralizado la producción, por tanto hay un lucro cesante que la empresa tiene que pagar, etc. Entonces, esta polémica se puede fácilmente resolver si es que la empresa, en este caso el usuario, también ha tenido su sistema de protección acorde, ¿no? Entonces, proteger tiene ese sentido. Proteger no solamente, digamos, el equipamiento, sino también a las personas que pueden estar operando, manipulando algunos equipos, sistemas eléctricos. Proteger para poder reducir los efectos de las fallas. Como decíamos hace poco, las líneas aéreas son las que están expuestas a una serie de problemas. Asimismo, se debe cubrir permanentemente la demanda, ¿no? Si bien el sistema tiene una pequeña reserva, en algún momento podría ser insuficiente esa reserva. Entonces, a objeto de evitar un colapso del sistema eléctrico, va a ser importante implementar un esquema de alivio de carga, por ejemplo, para que vayan saliendo del sistema ciertas instalaciones programadas a través de un esquema. Lo importante es que estemos siempre protegidos, más allá inclusive de los alcances de cada empresa, ¿no? Si bien la normativa da una pauta, pero las empresas superan, digamos, esa expectativa porque realmente la parte económica hace de que se privilegie la continuidad del suministro. Y también nos sirve para detectar condiciones de falla, ¿no? Un esquema de protección tendría que permitir también un registro falla, clasificar esta falla y ver más o menos cuáles son las causas más frecuentes que ocasionan interrupción. Para este monitoreo, las empresas tienen implementados diferentes sensores en sus equipos. Hay sensores, por ejemplo, de parámetros eléctricos y hay sensores de parámetros físicos, ¿no? Físicos serían temperatura, presión, nivel, una serie de aspectos que requiere también ser monitoreado. Pero lo más importante es un monitoreo de la parte eléctrica, ¿no? La parte eléctrica está ligada a censar valores de corriente y valores de tensión a través de transformadores de corriente, los CTs, y los transformadores de potencial, los PTs. Como ustedes saben, estos trafos son especiales, tienen diseños y construcción muy especial, ya que tienen que reflejar fielmente el comportamiento de un sistema eléctrico en el lado secundario, ¿no? Que es donde se conectan los equipos de medición y protección. Entonces, a través de estas dos lecturas, que son los CTs y los PTs, mediante algoritmos y fórmulas, se puede determinar otros parámetros, como la potencia, la energía
energía, la impedancia o la frecuencia, ¿no? Que también son parámetros importantes que van a ser luego utilizados para fines de protección, ¿no? La impedancia, por ejemplo, para detectar la distancia de una falla a partir de la ubicación de un relé. La potencia, lo mismo, para cuantificar la cantidad de carga que estamos afectando. Y también podemos tener valores de energía para ver cuánto se pierde económicamente en una falla y tratar de que, si son líneas importantes que demandan bastantes recursos o significa bastantes recursos, tengan un comportamiento, una protección mejorada, ¿no? Sofisticada, porque está en juego muchos pesos, muchos miles de bolivianos. Entonces, estos parámetros nos sirven para eso, para poder un poco cuantificar el efecto de las fallas a fin de implementar un esquema de protección acorde. Estos equipos están conectados a unos relés, ¿no? En una instalación importante se utiliza relés. En una instalación menos importante, por ejemplo, sistemas radiales, se utiliza fusibles, ¿no? Un fusible más que suficiente, es muy económico. Son líneas radiales de poca importancia, digamos, desde el punto de vista económico. No requiere mucha tecnología, básicamente es fusible. Y algo un poco mejor sería utilizar termomagnéticos en líneas de media tensión. Y más arriba ya, donde la energía es mayor, la importancia es mayor, en líneas de transmisión principalmente, se utiliza relés, ¿no? Y estos relés están ligados a interruptores. El interruptor es el responsable de aislar la falla. Ese es el esquema que se tiene que implementar. Ahora hay diferentes lógicas que se puede utilizar, ¿no? Dependiendo del relé. Hay relés que son de tecnología antigua, digamos, relés electromecánicos, donde se requiere bastante cableado, conectores, borneras, una serie de accesorios para poder instalar. Es un relé electromagnético que no guarda ninguna información, solamente puede actuar y puede mostrar quizá si la falla ha sido en un cierto tiempo o ha sido instantáneo, para poder deducir si ha sido una falla por sobrecarga o ha sido una falla debido a un cortocircuito. Nada más, ¿no es cierto? Es muy simple, necesita bastante cableado. Y recientemente se está utilizando bastante relés de tecnología moderna, en base a microprocesadores, relés electrónicos digitales. Son más veloces, pueden almacenar datos y tiene muchas ventajas. Tiene más software, ¿no? Más programación, poco hardware, poco cableado. Entonces ya estamos nosotros viviendo tiempos modernos y realmente las últimas instalaciones se lo están haciendo a través de relés electrónicos digitales. Hay bastante oferta, hay bastantes opciones de compra y creo que cada vez están bajando los precios también. Sin embargo, para fines académicos, vale la pena analizar la forma como opera un relé electromecánico, ¿no? Ya que los relés electrónicos, lo único que hacen, por lo menos es lo que he notado, es emular un relé electromecánico, ¿no? De otra manera, a través de componentes electrónicos, hace lo mismo que un relé electromecánico. De hecho, las curvas de respuesta son los mismos. Entonces, yo creo que para fines académicos, de conocimiento, análisis,
vale la pena manipular por lo menos un relé electromecánico y luego llegar a los relés electrónicos. En la normativa se recomienda utilizar protección redundante. Vamos a ver más luego esto. Dada la importancia de la instalación, se quiere doble protección en cada lugar, ¿no? 2 relés, viendo lo mismo, de manera redundante. Porque no solamente podría fallar la línea, también podría fallar el relé, o podría fallar algún CT o PT. Entonces, si no tenemos redundancia, podemos tener una falsa alarma indicando que falló la línea, ¿no? Cuando realmente lo que falló es el relé. Entonces vamos a ver que la función principal de los relés prácticamente es detectar la falla y remover el servicio, interrumpir el servicio, ¿no? Debido a un problema de sobrecarga o debido a un problema de cortocircuito. Mucho depende del tiempo que ha demorado el relé en disipar una falla. Y una función secundaria sería indicar el tipo de falla, ¿no? Como decíamos hace rato, podemos tener un registro de eventos que nos permita deducir cuál ha sido la falla y su localización. A través de un cálculo interno de la impedancia, el relé puede darnos una aproximación de dónde ocurrió la falla en una línea de transmisión. Esta función es muy importante para poder localizar rápidamente la falla y separar. Bien, entonces, hablando ya de las funciones propiamente de los relés, vamos a redundar indicando que el relé tiene la misión de detectar una falla, un efecto de sobrecorriente e interrumpir el servicio. La idea es salvaguardar el sistema, ¿no? La idea es que aguas arriba de una protección no existe efecto. Entonces la protección tiene que estar lo más cercano posible al punto de falla. Entonces hay una lógica que se llama coordinación. Los relés tienen que operar de manera coordinada, ¿no? Tiene que operar el relé que está más próximo a un punto de falla. Si este no opera, tendrá que operar el siguiente o el subsiguiente, ¿no? Y así en forma escalonada. Entonces la idea es minimizar el número de salidas, ¿no? Eso se llama selectividad. Tenemos que afectar el menor tamaño posible de la instalación, ¿no? Y la menor cantidad. Lo mismo con relación al tiempo de localización. Esos tienen que ser fácilmente localizables. El relé nos permite estimar esa distancia, ¿no? Con una aproximación pero bastante buena. Antiguamente, cuando no se tenía un relé electrónico que tenga esa función de localización de distancia, había que buscar la falla desde el principio de línea, ¿no? Hasta el final. Y uno no sabe dónde estaba la falla. Y se pasaban horas buscando la falla. Usted sabe que las líneas están por lugares hasta un poco tortuosos en cuanto al tránsito. No hay caminos, había que ir a pie, hacer desvíos, buscando la falla. Pero ya con esta función de localización de fallas, ya el relé nos da una distancia aproximada. Entonces va el técnico y va a encontrar más o menos metros del punto indicado el lugar de falla. Asimismo, el relé nos va a prevenir fallas en equipos, ¿no? Por ejemplo, un transformador de potencia.
es una máquina importante que no podría fallar, no tendría que fallar. Entonces hay relés especiales para poder proteger transformadores, por ejemplo. Hay relés especiales para proteger generadores, reactores, líneas de transmisión. O sea, vamos a ver una serie de bondades que tiene el relé en función a la instalación. Luego otros efectos serían las probabilidades de fallas, de rotura de conductores. Esto más que todo se va a traducir en interrupción, ¿no? A fin de evitar los riesgos. Una rotura de un elemento, una línea, por ejemplo, un aislador, podría significar que el poste esté energizado, la estructura esté energizada, riesgo para personas, animales, etcétera, ¿no? Entonces tiene que haber una forma de poder proteger también esto. Hay una corriente de retorno por tierra que hace que un relé opere y abra el punto fallado. No falla, no está en falla la línea, no está en falla el equipo, está en falla el aislador, por ejemplo, ¿no? Entonces noten que cuando se habla de protección hay que pensar en todo. Hay que pensar en equipos, en personas, en posibles fallas, a fin de evitar riesgos por un lado y también resarcir, ¿no?, daños que podría ocasionar. A veces son daños fatales que con dinero se puede compensar, digamos, ese daño. Sin embargo, habría que estar también pendientes de todo aquello. Por tanto, es importante pensar en el tiempo de despeje. En un momento dijimos que un minuto, por ejemplo, en operación, es bastante largo. En un minuto puede ocurrir un problema mayor en un sistema si es que no se disipa la falla. Por tanto, los relés, el interruptor, operan en tiempos bastante pequeños. Estamos hablando de milisegundos, ¿no? Menor a 100 milisegundos tendría que ser el despeje de una falla, incluyendo los tiempos de actuación de los relés, ¿no? Los relés también tienen su tiempo de actuación. Estamos hablando de 10 milisegundos si son relés electrónicos, hasta unos 40 milisegundos si son relés electromecánicos. Entre el tiempo que necesita el relé para operar y el tiempo que requiere el interruptor para despejar, esos tiempos tendrían que estar por debajo de los 100 milisegundos. Entonces, eso es importante. Noten, es casi instantáneo, digamos, la operación. En los equipos modernos, el tiempo es menor todavía. Estamos hablando de unos 50 milisegundos. Los relés electrónicos son muy veloces. A esa misma velocidad, a esa misma tecnología tendría que responder el interruptor. De nada serviría tener un relé electrónico veloz con un interruptor mecánico lento, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que haber una correspondencia en cuanto a tecnología de los relés y los interruptores. Entonces, actualmente se tienen interruptores bastante veloces. Estamos hablando de operaciones del orden de los 40 milisegundos. Son 2 ciclos. Cada ciclo significa 20 milisegundos. En 2 ciclos, que son 40, ya tendría que operar el interruptor. Entonces, estamos hablando de tiempos bastante pequeños. Si analizamos un poco los sistemas eléctricos, tenemos que pensar en posibles condiciones anormales que se podrían presentar.
tienen diferentes comportamientos y tienen diferentes efectos. Por ejemplo, podemos hablar en una primera instancia de perturbaciones. Una perturbación es algo transitorio, ¿cierto? Ustedes han debido sentir en algún momento una perturbación, una especie de fluctuación que sucede en el sistema. Son debidas a sobrecargas que se producen en un momento, o son cargas asimétricas que se presentan cuando una línea monofásica, por ejemplo, sale de servicio por un problema, o son oscilaciones debidas posiblemente a alguna carga importante que está en el sistema. Estas perturbaciones no tienen mayor implicancia, no tienen efectos graves, son bastante cortos y si es posible se las puedes registrar. La normativa establece registrar en la base de datos interrupciones en la medida de lo posible, ¿no? Pero para fines de evaluar el nivel de calidad, solamente considera interrupciones mayores a 3 minutos, ¿no? Los menores a 3 minutos se los puedes registrar para fines de conocimiento, para fines de estadística, pero no son tomados en cuenta en la evaluación del nivel de calidad. Entonces, muchos sistemas de protección tienen, por ejemplo, la función de conexión. Entonces, hay una apertura y un cierre casi instantáneo. O si es una apertura en un tiempo menor a 3 milisegundos, a 3 minutos, entonces tendría que también registrarse, pero no cuantificarse en el indicador. Entonces, esto es muy frecuente. Las empresas han implementado una serie de esquemas de cierre, de conexión, especialmente para líneas que tienen protección monopolar, es decir, 3 interruptores con mandos independientes. Hay interruptores que son tripolares, es decir, cualquier fase fallada, salen las 3 fases. Entonces, cuando se piensa en reconectar, se tiene que poner interruptores monopolares, de tal suerte que salga una fase, queden 2 todavía en sistema y se pueda reconectar sin problema, porque no se pierde sincronización. Entonces, dependiendo de las instalaciones, se podría implementar un interruptor con reconexión. Pero puede haber otras operaciones debido a efectos anormales. Principalmente son problemas operativos relacionados con los mismos sistemas eléctricos o con los ajustes de los relés, de los esquemas de protección. No hay que olvidar de que las líneas eléctricas son muy dinámicas, ¿no? Cada mes, cada semana, cada día se van haciendo ampliaciones en el sistema, se va creciendo tanto verticalmente como horizontalmente en las instalaciones eléctricas. Hay un compromiso de inversión ante la autoridad de hacer proyectos en el sistema eléctrico. Por tanto, con esta dinámica, con este cambio de la estructura del esquema eléctrico, muchos relés quedan desajustados, ¿no? En este momento un relé tiene un ajuste determinado, pero si a esta línea hemos ido añadiendo más instalaciones eléctricas, este ajuste ya queda desactualizado. O sea, habría que volver a ajustar tomando en cuenta las nuevas instalaciones que se producen cada vez. Entonces, podría haber operaciones anormales, por ejemplo, por este motivo, ¿no? Pues son más temas operativos y diríamos así, de planificación. Pues aquí podemos tener interrupciones de servicio, ¿no? Relés que operan de manera innecesaria, no hay sobrecarga, solo que el relé está en un ajuste antiguo, no ha sido actualizado. Entonces, esto había que también superar. Las empresas tienen unidades
de planificación, donde permanentemente se hace estudios eléctricos, se hace un estudio de flujos, se van viendo las corrientes y se van recomendando nuevos ajustes para los elementos de protección, ¿no? A fin de evitar estas operaciones anormales. Especialmente en el sector de distribución es muy dinámico. Es muy frecuente, digamos, el avance de los proyectos. Hay bastantes líneas que se van anexando, se van recalibrando otros en función de la demanda. Hemos visto que la tasa de crecimiento más o menos está en un 10% anual. Entonces ya verán que las líneas permanentemente están sufriendo cambios, ¿no? Por tanto, las protecciones tendrían que acompañar a esos cambios a fin de evitar interrupciones indeseadas. Y finalmente están las fallas, ¿no? Estas fallas que, como decíamos hace rato y reiteramos, van a existir en los sistemas eléctricos. Podemos tener una falla en una línea que queda abierta la línea. Podemos tener problemas de cortocircuitos. Principalmente las más comunes son las monofásicas, fase tierra. También hay cortocircuitos bifásicos entre dos fases. Y muy escasos, rara vez hay cortocircuitos trifásicos. O tiene que ser una caída de una estructura, por ejemplo, que ocasiona que los conductores hagan un cortocircuito. Lo más frecuente es el monofásico debido a efectos climáticos, descargas atmosféricas, etc., ¿no? Pero generalmente a una fase podría ocasionar. Entonces estos ya son vistos como eventos graves, por lo tanto hay una necesidad de desconectar rápidamente, ¿no? Porque si no desconectamos esta falla, podemos tener corrientes de falla que son muy grandes, mucho más que la corriente nominal. Un calentamiento de los equipos, de los conductores, que podrían ocasionar un deterioro de los aislantes, acortar la vida útil. Finalmente podría haber un incendio, ¿no? Entonces, básicamente significa remover rápidamente esta falla. Luego tenemos corrientes elevadas que ustedes saben, los conductores que portan corrientes sufren efectos electromecánicos, ¿no? De atracción-repulsión. Por tanto, podríamos tener rotura de conductores, rotura de aisladores, etc. O sea, si no disipamos una falla, el efecto puede ser mayor, ¿no? Por eso decíamos hace rato, el tiempo de que estar por debajo de los 100 milisegundos, ¿no? Para evitar estos problemas que serían mucho más serios y quizá más complicados de resolver. Entonces, básicamente un estudio de una protección tiene que empezar con un estudio de flujos, tiene que continuar con un estudio de corrientes de cortocircuito en diferentes puntos, en diferentes barras del sistema eléctrico. Estos datos son importantes para poder dimensionar, ¿no? Tanto los elementos de protección relacionados con interruptores, conectadores, y hacer los ajustes necesarios de los relés de protección y la implementación de equipos necesarios. Entonces es importante conocer la magnitud de las corrientes que se manejan en condiciones normales y la magnitud de las corrientes que se presentan en situaciones de falla, ¿no? Una falla significa corrientes varias veces mayor a la corriente nominal. Depende del lugar de la falla, depende de las instalaciones eléctricas, pero estamos seguros de que son corrientes
mucho más grandes que las corrientes nominales, ¿no? Entonces, de ahí que es importante conocer el sistema eléctrico antes de poder plantear un esquema de protección. ¿Alguna consulta? ¿Cómo estamos por ahí, Andrés? Alan Castro. Emilio Romero. Elías Llave. ¿Algún comentario tal vez? Sonia Paula. Ingeniero, yo hay un comentario que uno de nuestros compañeros ha hecho en los mensajes. Adelante, adelante, no estoy copiando bien. Nicolás Vargas. Se entendí muy bien, Inge. Qué bueno. Bien, entonces las causas, ¿no? Todo efecto tiene una causa. Entonces es bueno saber las causas para tomar acciones correctivas. Como hemos adelantado ya, hay diferentes fenómenos que pueden causar problema en nuestras líneas eléctricas, en nuestras instalaciones eléctricas. Haciendo estudios estadísticos, haciendo registros de eventos, anotando el origen y causa de estos eventos, hechas por las diferentes unidades operativas de las empresas. Cada empresa tiene su centro de control, de operación, de donde se administran las instalaciones eléctricas y a donde reportan los técnicos las fallas, tratando de identificar la causa de una falla. Es importante determinar la causa de una falla, objeto de tener una estadística y tomar acción correctiva a futuro. Entonces, de esos estudios, más o menos se tienen algunos datos. Se ha visto, por ejemplo, que entre un 60, 70, hasta un 80% de las fallas se deben a situaciones atmosféricas de medio ambiente, como si son líneas aéreas externas, hay centros de transformación, subestaciones también externas, instaladas a intemperie. Existen efectos, por ejemplo, de rayos, ¿no? Hay en las líneas eléctricas, por ejemplo, sobrecarga, sobrepeso debido a nieve acumulado nieve acumulada en las líneas eléctricas. Existen lugares donde podemos tener un ambiente bastante agresivo, digamos, con la ferretería, ¿no? Las zonas mineras, por ejemplo, tienen bastante salinidad, óxido, copajira, llaman los mineros, que puede ocasionar oxidar los materiales, la ferretería. O también hablamos de algunos deslizamientos, erosión del terreno, etcétera, que van a ocasionar fallas, ¿no? Hemos visto últimamente que algunas líneas eléctricas que hicimos hace unos años atrás, en 2010, 2013, en el proyecto Carnavi Trinidad, esta línea eléctrica estaba, digamos, hecha de una manera, pero últimamente se ha tenido que hacer reformas porque el río, por ejemplo, ha cambiado de cauce. El Gran Mamoré se ha ensanchado,
ha cambiado de cauce, por tanto algunas estructuras han quedado afectadas, han tenido que caerse. Entonces, imagínense los costos que había que erogar cuando ocurren estos problemas. Realmente el medio ambiente es bastante, es de mucho cuidado. Uno no sabe qué cauce va a tomar un río, cuándo va a cambiar de cauce, cuál va a ser el potencial. Hay problemas relacionados con vientos y todo este efecto climático, más o menos, las estadísticas ocasionan un 80% de las fallas. Hay un porcentaje de 15%, alrededor del 15%, tiene que ver con temas mecánicos, ¿no? Principalmente con fatiga de la ferretería, ¿no? Rotura de conductores, aisladores, etc. Puede ser por fatiga prematura, sobrecarga o tal vez hasta calidad del material utilizado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en tratar de comprar ferretería de buena calidad. Generalmente está ligado también al costo, ¿no? Cuando uno hace una convocatoria de empresas que se dedican a construir redes eléctricas, entonces a veces ofertan precios muy bajos, dudosos. Seguramente se trata de materiales de calidad inferior, ¿no? Entonces había que ver todo aquello porque hay una cantidad de fallas que puede ser en la estadística de un 15%. En temas eléctricos no hay mucho, también tenemos fallas eléctricas, debido principalmente a un envejecimiento de la rigidez eléctrica de ciertos elementos, ¿no? Los aislantes que están sometidos a temperaturas se van deteriorando, lo mismo que los aisladores van envejeciendo, digamos, debido principalmente a problemas atmosféricos, ¿no? La acumulación de óxido, la acumulación de polvo en los aisladores podría ocasionar una falla. Entonces hay que tener también un mantenimiento preventivo de los aisladores a objeto de evitar posibles fallas. Y si vemos un poco las estadísticas también, como decíamos hace rato, un 80% tiene que ver con fallas monofásicas, ¿no? Generalmente una fase de falla es muy raro que las tres fases estén en falla, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos unos datos que indican que 2% tiene que ver con fallas trifásicas, muy poco, ¿no? Las más son monofásicas, por tanto, como que es más sencillo para nosotros de poder hacer un esquema de protección, porque tenemos que pensar que gran parte de las fallas van a ser monofásicas. Luego, pueden ser fallas simétricas o asimétricas, ¿no? Simétricas si es que fallan las tres fases, que es poco probable, pero va a haber más asimétricas. Una fase fallada hasta dos fases falladas. Esta asimetría hace de que tengamos fluctuación, ¿no? No ha habido una interrupción de las tres fases, ha habido interrupción de una fase. Por tanto, ha habido una asimetría transitoria y esto se traduce en una fluctuación. Y como decíamos hace rato, es factible, es recomendable implementar un esquema de reconexión, ¿no? Por una falla monofásica. Luego, viendo ya las instalaciones propiamente, gran parte de las fallas ocurren en las líneas de transmisión. Noten que es un 50%. Por tanto, había que pensar, extremar los esfuerzos en hacer buenos esquemas de protección para la línea de transmisión. Aparte de que son instalaciones que están transmitiendo energías importantes, ¿no? Entonces, es bastante
bastante la cantidad de fallas. En cables subterráneos, un 10%, tampoco es 100% fiable. Noten que es un 10% de fallas, ¿no? También hay problemas de deterioro de aislantes por excesivo calentamiento, algunas grampas que pueden aflojarse o con el tiempo deteriorarse, sulfatarse, etc. Ese tipo de fallas, un 10%. En equipos de interrupción, que serían los interruptores propiamente, hay un 15%. Se entiende que los interruptores están siendo permanentemente monitoreados, hay un plan de mantenimiento, etc. Pero a pesar de eso, hay un cantidad de fallas que pueden traducir un 2%. El tráfico, como decía, depende de sus esquemas de protección, ¿no? Tiene que haber protección de aspectos eléctricos, especialmente si son trabos de potencia. Es de esperar que un trafo de potencia no falle. Estamos hablando de trafos de, por ejemplo, 25 megavolt-amperios. Esos trafos no hay para entrega inmediata, hay que comprarlos. En un plan de fabricación, una fábrica puede entregar un trafo de potencia en unos 4 o 5 meses. Hay un tiempo de transporte, hay un tiempo de implementación, de montaje, etc. Entonces, rara vez tiene que fallar un trafo de potencia. Si falla, está dentro del 12% de la instalación. Trafos de protección medición, los famosos CTs-PTs, también son bastante fiables. Posiblemente no falle el transformador, podría fallar algún empalme, alguna grampa, pero igual si hacemos un mantenimiento estamos hablando de un 2% de falla. Equipos de control, no hay mucho. Entonces creo que nuestro objetivo sería extremar los esfuerzos en proteger las líneas de transmisión. Noten que eso está ligado también a un costo, ¿no? Si uno quiere un sistema altamente fiable, entonces tendría que estar dispuesto a pagar una inversión vía tarifa. Como en toda actividad, yo creo que si uno quiere calidad, tiene que estar dispuesto a pagar un poco más, ¿no? Entonces, si queremos un buen servicio, altamente fiable, seguro, etc., tendríamos que pensar en una mejora en el esquema tarifario. A ver, ¿qué opinan sobre este tema? Sobre las tarifas y las interrupciones. Actualmente, a través de una ordenanza, de un decreto, se han reducido las tarifas en algunos lugares, en algunas categorías. ¿Y cómo ven ustedes esta medida? Escucho sus comentarios. Alan Castro. Adelaide. Las máquinas no va a ser de vuelta, al menos en el plazo de que estaba previsto, por todo lo que han hecho los de tiempo, fusión de costos y todo. Ya, entonces significa que es una medida no recomendable.
resultado de un estudio con criterios técnicos y criterios económicos, en base a un nivel de calidad garantizado por el distribuidor, plan de inversiones comprometido por el operador. Entonces, este estudio responde a sus criterios técnico y económico. Sin embargo, últimamente se está privilegiando un otro criterio, yo diría el criterio social. Entonces, se dice que ya no interesa el criterio técnico, interesa el impacto. O sea, encontramos en un mito de electricidad misma, donde indica de que el estudio debe responder a criterios técnicos y económicos. Sin embargo, la misma autoridad tendrá requerimientos más allá de su zona de operación. Se entiende que los consumidores que están fuera de la zona de operación de una empresa ya no responden a criterios técnicos económicos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? ¿De dónde sacamos el dinero para poder atender a un consumidor que está, por ejemplo, a unos 10 kilómetros? Estamos hablando de costos del orden de los $20,000 el kilómetro en línea de media tensión. $20,000, pongámosla a 10, son 200,000 que se necesita para atender a un poblado, digamos así, rural, que tiene unos 10 familias. En el sector rural el consumo es bastante pequeño. Hemos visto que los pagos que se realizan están en el orden de los 20 bolivianos, ¿no? Si son 10 medidores, tenemos 200 bolivianos como recaudación de una venta en ese lugar. 200 bolivianos al mes. Y hemos invertido $200,000. Entonces no hay forma de recuperar esa inversión. Ese es un criterio social. Y encima viene la reducción tarifaria. Entonces hay una especie de desfase, ¿no?, que se tiene actualmente, y es un riesgo para el sector eléctrico porque podría significar más adelante una reducción en la calidad del servicio. Si no recaudo los recursos necesarios para poder hacer un mantenimiento, por ejemplo, me voy a ver obligado a reducir los equipos de mantenimiento, los equipos de operación. Por tanto, va a bajar el nivel de calidad. Ese es el riesgo. Por tanto, no es recomendable afectar en las tarifas donde se tiene un estudio técnico-económico efectivo, ¿no? Entonces, hay un riesgo. Entonces decíamos hace rato de que si queremos un nivel de calidad, también solar, instalaciones eléctricas, mejores esquemas de protección, tecnología aplicada en las instalaciones eléctricas, etc., ¿no? De otro, estamos poniendo en riesgo no solamente la calidad, sino también el suministro de energía eléctrica. Bien, entonces decíamos hace rato, todo efecto tiene su causa. Ahora veamos los efectos. Hay efectos transitorios.
decíamos, no de cierta, posiblemente algún equipo electrónico sufra daño de una interrupción corta, porque en estas interrupciones que son transitorias existen impulsos, ¿no? Entonces quizá un equipo electrónico podría sufrir daño, pero como decíamos hace rato, también el consumidor tiene que proteger sus instalaciones. Podrías poner un protector, un cortapico, algo así, para evitar que se nos dañe un equipo electrónico. Pero bueno, el efecto es un transitorio. Luego tenemos interrupciones, ¿no? Pueden ser instantáneas, temporales o sostenidas. Depende mucho del tipo de falla, ¿no? Si es un poste caído, por ejemplo, una estructura caída podría requerir horas la reparación de ese daño. Pero igual, en las estadísticas se tiene que poner el tiempo de la interrupción y la causa. Otras fallas podrían ocasionar bajadas de tensión, ¿no? De corta duración, o subtensiones que son tensiones menores más prolongados. Especialmente en casos de sobrecarga, por ejemplo, a mayor corriente tenemos mayor caída de tensión. O al revés, podemos tener un incremento de tensión, ¿no? Aumento de tensión, también de corta o sobretensión de larga duración. Eso cuando en algún momento, por ejemplo, en una línea larga sale una cierta carga, el efecto capacitivo de esta línea larga hace que se tenga sobretensión. Entonces, un esquema de protección tiene que ver tanto condiciones de sobrecarga como condiciones de subcarga. Luego podemos tener como consecuencia una distorsión de la forma de onda. La forma de onda es sinusoidal, pero a través de las instalaciones eléctricas, la impedancia de las líneas, las cargas ligadas al sistema, etc., esta onda se va deformando, ¿no? Es decir, tiene contenido armónico. Los armónicos pueden ocasionar ruidos, interferencias. Entonces había que también implementar un esquema de protección relacionado con armónicos, ¿no? Entonces también tenemos ese efecto. Las fluctuaciones, bueno, se dan, como he dicho hace rato, podría variar entre más o menos 5% de un valor nominal. De acuerdo a norma, esta variación se considera todavía admisible, ¿no? Y finalmente podemos tener con una falla una fluctuación de la frecuencia. En nuestro sistema sabemos que la frecuencia es de 50 Hz, pero cuando hay una falla, los generadores rotan más o menos revoluciones por minuto. Por tanto, tenemos una variación en la frecuencia. Y para evitar un colapso del sistema, es que se implementan esquemas de alivio de carga ligadas justamente a la frecuencia. La normativa establece 10 etapas de su frecuencia para un esquema de alivio de carga donde participan todos los agentes distribuidores. De manera obligada tienen que aportar al sistema 30%, 10 etapas de 3% de sus instalaciones. Entonces, cuando hay un colapso, un problema de frecuencia, ciertas cargas programadas van a salir del servicio a objeto de precautelar el sistema eléctrico.
Entre otras consecuencias podemos hablar de calentamientos, ¿no? Como decíamos hace rato, el calentamiento es sinónimo de deterioro de la rigidez dieléctrica de los materiales. Es sinónimo de envejecimiento prematuro de los elementos aislantes o aisladores, ¿no? Finalmente puede haber una fusión, un cortocircuito, se pueden fundir ciertas piezas. Eso significa destrucción, ¿no? Destrucción de los disyuntores o interruptores que están ligados a la falla. Si no se disipa rápidamente, puede haber destrucción de los devanados, por ejemplo, de los generadores o los transformadores. Debido a corrientes mayores entre conductores. Fallas más, ¿no? Había que evitarlas. Las que uno pone hay perturbaciones. Significa separación. Ya son costos, ¿no? Ofertas, ¿no? Directamente la invitación directa. Debe haber un sobreprecio, sí, debido a la emergencia. Entonces, una forma de evitar todo esto es implementar un sistema de protección. ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud? Hasta aquí podemos avanzar ahora. Esperemos que hayamos recapitulado lo que hemos tenido ya como avanzado. Les he enviado las diapositivas para que puedan hacer un seguimiento. Sería bueno que sobre esas diapositivas vayan anotando unas cosas que compartimos con ustedes a través de este medio. Una diapositiva, ustedes saben, es algo muy simple, necesita de una cierta explicación, ampliar, intercambiar criterios, ustedes anotar, digamos, ¿no? La verdad es que en temas técnicos hay mucho que decir, hay mucho que comentar y hay mucho que compartir también con ustedes, en base a las vivencias, a la experiencia que hemos tenido en la vida del desempeño profesional, ¿no? La idea del profesor es compartir con ustedes esa vivencia y inculcarles de manera que se sientan motivados, ¿no? Se sientan motivados a mayor investigación, motivados a seguir en la línea. Entonces, me gustaría, por favor, escuchar sus comentarios antes de dar por finalizado nuestro curso. Brian Ezequiel. Cintia. David Claros. Emilio Romero. ¿Tiene algún comentario? Ingeniero. Adelante.
Quería hacer, ¿cuál de las subestaciones que ha tenido ya una de las fallas de protección? O sea, normalmente hay fallas atmosféricas a lo que nos ha dicho, y son muy pocas en las que están haciendo para generación, pero ¿cuáles son las que han tenido ellas? ¿Qué fallas han tenido? Bueno, a nivel de subestación no se tiene, por lo menos no hemos tenido conocimiento de fallas que hayan ocasionado o que hayan sucedido, debido justamente a la implementación del esquema de protección, ¿no? Tienen esquemas bastante sofisticados y también tienen planes y esquemas de mantenimiento. Justamente porque son equipos costosos, son equipos que requieren mayor tiempo en la adquisición, traslado, etcétera, se implementa equipos bastante sofisticados. En la experiencia particular, diría, ha habido un problema de un tráfico de potencia en una subestación de la línea Carnaví-Trinidad, pero se ha atribuido más a la calidad del transformador. Es un transformador de una calidad de una marca no muy conocida. Creo que se hizo una adquisición más tomando en cuenta el precio que la calidad, pero al final el tráfico falló. Entonces, incluso hubo derrame de aceite caliente, etc., ¿no? Y no era problema de protección, sino que era un problema interno del transformador. Entonces, luego los peritos han visto aquello, se llegó a la conclusión de que es una falla de fabricación, ¿no? En ese caso, por ejemplo, el fabricante tiene que reponer el equipo, pero los costos de traslado, problemas de venta de energía, etcétera, no. Entonces, felizmente no hay mucho problema en ese sentido. Las mayores fallas están en las redes externas, en las líneas eléctricas. Entonces vamos a ver diferentes esquemas de protección para poder reducir estas fallas, ¿no? A través de nuestros estudios. Wilson Tarán. Sí, Inge, todo bien, he entendido bien lo de las fallas. Sin novedad. Bien, les voy a mandar la segunda diapositiva para que vayan revisando. Y felizmente tenemos bastante información. Estamos viviendo tiempos modernos. Si uno entra al internet va a encontrar mucha información técnica. Entonces, es bueno que ustedes vayan ya revisando, analizando diferentes enfoques que se dan a las protecciones para poder discutir en clases. Es recomendable que revisen por su lado. Toda información técnica es válida para poder analizar y debatir en las clases. Entonces, con el compromiso de dejar ya el segundo tema en el sistema para que puedan descargar, y si no hay más preguntas, daríamos por concluido nuestro curso virtual de esta noche para poder vernos mañana, ¿no? Vernos a través de las computadoras. Vamos a tratar de habilitar nuestro monitor para que podamos vernos también. Bien, pues dando y nos vemos mañana. Muchas gracias, Inge. Entonces, Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.